¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, en nuestra séptima temporada. Sí, 7 años en que Infogate.cl, a través de nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa, le lleva actualidad, análisis, perspectivas, desde una mirada mundial, regional y, por supuesto, también doméstica, lo que pasa en nuestro país. Y eso, digamos, se agradece también porque usted nos sigue desde Antofagasta a Los Lagos a través de Mundo TV, Cable Mundo, que a través de sus plataformas permite que nuestro programa llegue a sus pantallas y tenga usted la posibilidad de poder compartir con nosotros las ideas de nuestros invitados y pueda conversar con todo lo que es su familia, con todo lo que son sus amistades, sus hijos, etcétera, pero siempre apoyando el diálogo constructivo entre todos nosotros, aun cuando pensemos diferente. Agradecemos también a Telecauquenes, a Ñublevisión y las otras plataformas de cable que repiten nuestro programa o que lo emiten, ambos los fines de semana. Y por supuesto a Radio Longuien en Concepción, que siempre hemos tenido una muy buena respuesta de parte de ellos y de los auditores que siguen esta radio. Así que muchas gracias a ellos. Y si usted, digamos, le gustan los dispositivos, anda con el teléfono en la mano, ingrese a Instagram para que nos siga infogate.cl, en Facebook, en YouTube, en X, en Threads. En todas las redes sociales nos busca, nos da un like, que usted sabe que eso es fundamental, digamos, no, lo compartes, ojalá así sea, y nos va a poder tener como permanentemente al lado de ustedes para poder entregar la información que es relevante. Como también agradecemos a Joyería Auros. Oiga, se ha dado cuenta cómo ha subido el oro. El oro, de hecho, el precio del oro está hoy día en la agenda económica mundial. Toda la semana ha sido así, probablemente no va a cambiar en la próxima. La onza de oro cada vez está más cara y usted puede comprar, digamos, de esta suerte de lingotes de oro. Usted dice, no, pero no, o sea, hay lingotes de 1 onza, que usted lo puede comprar, es una gran inversión, es una inversión importante, son lingotes pequeños, hay de distintos tamaños, de distintos pesos, por supuesto, y usted puede pensar en que en un buen regalo para su nieto recién nacido, nieta recién nacida, para que tenga algo ya, digamos, de inversión para la educación futura, o lo puede, digamos, como un regalo cualquiera o como un ahorro que usted necesite hacer. Joyería Aurus, presente desde Arica a Punta Arenas. Y bueno, esta semana que ha pasado, empezamos el día lunes con los 2 años de gobierno de Boric, donde claramente destaca, digamos que el gobierno de Boric ha cumplido más o menos un 30% de su programa, pero las críticas van en que lo cumplido no tiene que ver con los elementos sustantivos, estructurales o fundacionales que estaban dentro de la oferta programática presentada, sino que han sido más bien secundarias. Y en esa perspectiva, digamos, estos 2 años, la narrativa del gobierno finalmente se ha modificado constantemente con la realidad, como lo han hecho ver una serie de actores. También está lo que viene a ser el debate ya de seguridad en Chile, donde llevamos meses en esto, y la inseguridad aumenta, y las condiciones de seguridad no logran establecerse en forma creíble de parte del gobierno. Tenemos una deuda y ya vamos a conversar sobre ello. Y eso creo que es complejo, pero también creo que es interesante ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Efectivamente, el mundo está convulsionado, el mundo está, yo diría, digamos, dado vuelta. O tal vez no, tal vez está en el orden que la evolución propia de los seres humanos le ha dado a todo lo que es el planeta, la naturaleza y una visión distinta del universo. Mm. Pero con todo eso, la incertidumbre está marcando 2024. Lo decíamos ya a principio de año y con quien vamos a conversar también, ya lo señalábamos hace ya algunos programas atrás en la última ocasión en las cuales cerrábamos la temporada número 6, ¿sí? Porque estamos en las cartas sobre la mesa en nuestra séptima temporada, séptimo año, acompañándoles. Y es bueno mirar el mundo porque el mundo, digamos, a través de sus potencias, sus conflictos, de los elementos de cooperación, que aún quedan afortunadamente, va dando las pautas a los demás países, como los países, que en el caso de Chile, los países de América Latina, para qué hablar de aquellos países que están en África o que están en Asia Central. El tema está en que hoy día el mundo mira yo diría, con especial atención
los fenómenos de Estados Unidos, de Europa del Este, con Ucrania y Rusia como centro, todo lo que pasa en el Medio Oriente, teniendo como lógica este enfrentamiento entre un Estado como es Israel con un grupo terrorista como es Hamas, lo que pasa en África. Bueno, pero para conversar de todo eso y sus implicancias tenemos un invitado, yo diría, pues, como espectacular como siempre, que es el doctor Guillermo Pacheco Gaitán, que desde Washington, Estados Unidos, nos acompaña. Él es, digamos, un académico universitario, ha estado en una serie de instituciones de seguridad y defensa, y hemos tenido además la oportunidad de trabajar juntos en más de algún proyecto internacional, y por supuesto, él mantiene todo lo que es digamos, el Security College, digamos, una actividad permanente que se expande y se expresa en diversas iniciativas académicas a través de América Latina. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un agrado saludarte. Igualmente, mi querido amigo Guillermo Horstman, hasta Chile, estamos de norte a sur directamente. No sé si el norte está mejor o el sur está mejor, pero estamos de norte a sur. Es un privilegio siempre poder conversar contigo. Sí, bueno, digamos, y para mí también lo mismo, porque la verdad es que son muchos años en los cuales hemos transitado mirando lo que son los procesos políticos internos, ya sea en algunos países, trabajando en conjunto, viendo las políticas de seguridad, viendo las estrategias, implementando incluso muchas cosas. Pero empecemos por Estados Unidos, empecemos por tu casa. Ahí, digamos, en Washington DC, el día martes ya en la noche se respira, no sé si se respira, se respiró ya pero la verdad es que el Partido Demócrata ya tiene a su candidato nominado en la práctica en términos concretos y lo propio Partido Republicano con Donald Trump. ¿Cómo ha sido eso? Porque finalmente esto es inédito, en cierta forma que a, a mitad de camino, menos de mitad de camino, finalmente los dos partidos más importantes de Estados Unidos ya tienen su candidato listo. Mira, como tú dices, es inédito, pero al final me parece que evidencia el actual estado de la política en los Estados Unidos, del lado republicano y del lado eh, demócrata, entendiendo que en ambos casos fue desigual y competitiva una. Digo desigual en los demócratas porque en realidad los con los que compitió el presidente actual, no sé si lo conocía la abuelita o la mamá tal vez, pero en el nivel de lo político en Estados Unidos, pues no se conocía. Y en el nivel de los republicanos, todavía hubo una cierta, por decirlo así, competencia con gente conocida. La última, la exgobernadora de Carolina del Norte, Nikki Haley, aguantó el paso como, yo pienso que para hacer competitiva el proceso, y sí, y creo que el flaco favor le hizo también la Corte Suprema de los Estados Unidos al haber hecho también ese dictamen 9-0 a favor de Donald Trump respecto a lo que quería la Corte Suprema del Estado de Colorado, de dejarlo fuera de la papeleta, porque al final si hubieran votado a favor de esa Corte Suprema de Colorado, eso generaba precedente para sacarlo de todas las papeletas porque era por sedición, que es lo único por lo que pueden apartar a Donald Trump. Entonces sí, ya a partir del martes se respira, además del polen por la entrada de la primavera, se respira esa situación misma de estar ya los candidatos listos para oficializarse en las convenciones republicana y demócrata. Ya. Ahora, bueno, las convenciones pasan a ser hoy día un trámite, pero todavía podría haber sorpresas en las convenciones. Mira, yo creo que sí pueden haber sorpresas del lado demócrata. Del lado republicano creo que está cerrado el asunto porque si en la Corte Suprema cerró el tema de sedición, pueden acusar a Donald Trump de los otros juicios que quedan, pero eso no lo puede apartar de la carrera. En el caso republicano creo que está cerrado. En el caso demócrata yo sí tengo cierta, no sospecha, pero sí pudiera haber algún cambio respecto también a lo último que sacaron del presidente Biden, que evidenció ya su situación misma, que no es nuevo. Si hubiera sido un informe que evidencia algo que no se mira, pero las situaciones de demencia senil, y con todo respeto lo digo por su humanidad del presidente, eso creo que, no sé si al final la convención demócrata puede evidenciar una sorpresa para sacarlo a él y poner a otra persona, o jugarse la carta directamente con él, pero yo lo juego solo en el lado demócrata.
Ok, o sea, vale decir, digamos, tenemos claro de que hay dos figuras que cada uno de ellos tiene una impronta o tiene una estrategia. En el caso demócrata, que yo creo que es el que más interesa, con Trump, hay pocas dudas respecto a quién lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Él dice que va a terminar la guerra con Ucrania en menos de 24 horas. Digamos, señala de que sabe perfectamente qué hacer con Israel y cómo parar todo eso y cómo va a enfrentar a China. Pero finalmente lo que en esencia dice Trump es, digamos, hagamos de América primero, que es digamos, es su lema de campaña desde antes hasta ahora. Y lo segundo es que él aparece como proteccionista y relacionista, es decir, Estados Unidos puede solo consigo mismo y entiendan, Estados Unidos es el poder mundial, por lo tanto, o lo respetan o se someten, pero no pretendan que Estados Unidos arregle los problemas que le corresponden a otros. Eso es más o menos Trump. Pero con Biden pareciera ser que es más complicado porque es extraño que los oponentes a Biden hayan sido tan poco, digamos, tan poco visibles políticamente. Pareciera ser que lo blindaron para que no tenga ningún tipo de contrincante, digamos, pareciera ser que lo blindan para que lo que se está haciendo en Biden no tenga tantos opositores internos, tantas críticas internas. ¿Es tan así eso, no? Sí, mira, definitivamente, como te mencioné, era evidente que lo tienen que blindar, Ya. sin lugar a dudas, porque si no cuidan, estamos jugando dos cosas, más allá de la campaña y la carrera política, estamos jugando el liderazgo de la potencia mundial. O sea, ¿Mm? es evidente que si una potencia mundial, la potencia mundial tiene un liderazgo tan débil, pues ahí se pueden surgir cualquier clase de ideas respecto, bueno, y entonces, ¿quién manda? ¿Quién toma las Mm. decisiones si la situación de Joe Biden está como está? Entonces, se están jugando dos cosas, por eso creo que esa situación misma del tema demócrata abre el abanico para que pueda pasar cualquier cosa que, digamos, por ejemplo, que puedan retrasar la fecha de la convención para tratar de seguir jugando. Entonces a él lo están cubriendo en todo sentido. ¿Para qué? Para que no tenga una exposición tan pública como la que está teniendo Donald Trump. Y juegan esa carta y creo que la están jugando bien respecto a cómo lo pueden blindar por lo menos en los próximos 6 meses. ¿Mm? Digamos, ¿cómo se ve desde ahora, con la propuesta que tienen ambos candidatos, la relación de Estados Unidos con América Latina? Que siempre ha sido una relación que se ha cuestionado desde el patio de atrás de Estados Unidos, como era en la Guerra Fría. Hoy día hemos vuelto a ser patio de atrás, o simplemente no somos patio de Estados Unidos, sino que simplemente somos un área desconocida. Oye, mire, yo no creo que llegue a ser patio de atrás, simplemente el eje geopolítico que le interesa a los Estados Unidos está en otro lado. Por eso la pregunta ¿es bueno o no es bueno que América Latina esté en la agenda de los Estados Unidos? Pensándolo de esa manera, entendiendo que sí está. Lo que pasa es que las respuestas son diferentes. A mi parecer, en este segundo mandato del presidente Donald Trump y teniendo aliados como los que puede tener en este momento, creo que el presidente Donald Trump vamos a poder ver una mayor preocupación y presencia en América Latina. Tiene a un Javier Milei en el sur-sur, muy cercano a ti, y tiene a Bukele en Centroamérica, y creo que es una manera, y lo vimos aquí en la CEPAC, en la CIPAC, que le llaman aquí en la reunión de la CIPAC, donde pudimos ver a los tres, Trump, Milei y Bukele. Me parece que en el caso de Trump habrá un acercamiento más visible. En el caso de Biden, me parece que él no ha podido jugar esa carta. Incluso el hecho mismo que hayan cambiado en el Consejo de Seguridad Nacional a Juan González, que era el encargado para América Latina, es una muestra de que Juan no pudo manejar estas situaciones. Se le señala mucho en cuanto al tema de negociaciones con Venezuela. Entonces, no han podido ni siquiera el tema por identidad ideológica, lograr acercamientos más cercanos con México y con Brasil, que por decirlo juegan el papel de potencias en América Latina, no lo han logrado hacer. Entonces, creo que sí vamos a tener una diferencia en si sigue Biden y si llega Donald Trump en su segundo mandato.
¿Cómo está la interna de Estados Unidos? Porque una de las cosas que motiva al electorado va a ser la economía. Y si bien es cierto, los números macros son positivos, pareciera ser que esos números no se ven en los bolsillos de los estadounidenses. Y da la impresión de que ahí hay una distancia importante respecto al apoyo que pueda tener en los sectores medios, particularmente, más allá incluso de los latinos. Y el otro tema es la inmigración, que se transforma en un eje del debate. Mira, definitivamente el eje número uno que aquí para siempre para los estadounidenses es la economía y Ujú. creo que aquí el tema de cómo se está jugando los periodos económicos van a ser evidenciados al final de cuentas en los votos, porque el gobierno de Donald Trump sí empezó generando un proceso económico alto, pero recordemos que él tuvo que asumir la crisis del COVID-19, entonces hay una diferencia y en este tiempo no ha podido mantener, o sea, jugar la administración Biden una estabilidad económica que los votantes estadounidenses puedan inclinarse, porque la economía aquí manda en cuanto a cómo se acercan los votantes. Y el segundo tema que se está convirtiendo un tema de campaña, creo que después de la economía, es el tema de la inmigración. O sea, el hecho Sí, mismo de ese confrontamiento entre Biden y Trump evidencia también algo que hizo que también la vicepresidenta Kamala Harris saliera de una posible jugada política, porque Kamala Harris está fuera del escenario político, no se le menciona, pero nada, es porque los primeros 2 años tuvo ella la responsabilidad de la frontera sur y o sea, la manera como lo manejó, el hecho mismo que estemos ahorita en una situación de que se calcula que en los últimos 6 meses han entrado casi 3.6 millones por la frontera sur, hace que expresiones como la de Donald Trump cuando dice que están envenenando la sangre de nuestro país, los demócratas lo quieran usar para volver a poner una figura de anti-inmigrante a Donald Trump, pero creo que ya el voto latino que se está jugando, oscilando hacia los republicanos, ya entendió la jugada, que aunque ujú. le presenten a un Donald Trump republicano anti-inmigrante, los que verdaderamente juegan el papel anti-inmigrante son los demócratas, y eso se ven números. Pero sí, el tema inmigración va a ser un tema que en los próximos 6 meses va a jugar bastante el hecho de incluso que Biden pueda cambiar alguna de las políticas para cerrar frontera, por decirlo de esa manera, Ujú. y Donald Trump subiendo en respecto a señalar por tema de seguridad también esa fragilidad que tiene la frontera sur. Sí. ¿Cómo se ve, como ya en un área quizá que no maneja mucho más, y cómo se ve todo el aumento de la inversión en defensa? Porque finalmente, digamos, hay acá un tema que es evidente, es decir, Mm, lo que está en lo que se ve y lo que se publica es que hace falta municiones, ¿no? O sea, pero la verdad que sí, sí, las municiones que son muy relevantes, pero eso está asociado al sistema de armas, está asociado a un cambio tecnológico, digamos, de las armas. Y la, mm. y la inversión en defensa en Estados Unidos ha aumentado considerablemente, financiado por deuda pública, dicho sea de paso. Es decir, bueno, ahí hay todo un tema. ¿Cómo está el tema de defensa, y la seguridad de Estados Unidos en términos de su proyección mundial? No, mira, una manera en que se puede ver justamente ese tema es en el incremento energético. Cuando el Ujú. incremento energético, y ahora que estamos entrando a verano, está ya como está ahorita, se prevé que en el verano los precios de la energía, gasolina, electricidad y todo lo que tiene que ver, van a subir, pero esa es una expresión justamente de los gastos que ha tenido Estados Unidos y drenando para poder sostener a Ucrania en su conflicto con Rusia. Se abrió otro respecto al tema de Israel para poder apoyarlo frente a Hamas, pero quiera que no, eso también pone una aureola de incertidumbre, como tú mencionaste al principio, porque entonces, bueno, si no llega Donald Trump y como él dice que desde el primer día para esos conflictos respecto a la participación de los Estados Unidos, me parece que el tema de la industria de defensa en los Estados Unidos ya en este momento
lo que genera para salir ya no es tanto ese apoyo, esa cultura de defensa que Mm. tiene la sociedad de los Estados Unidos, porque al final de cuentas se está viendo involucrados en respecto a sus bolsas, en el incremento energético, y hay una expresión, Guillermo, que se puede comparar. ¿Cuál fue la expresión de los 4 años de Donald Trump y cuál es lo que en estos 3 años casi medio que se va a generar ha tenido la administración Biden y cómo ha afectado esto el bolsillo estadounidense? Entonces, eso afecta y es evidente que Estados Unidos ya no puede en este momento por su economía sostener dos conflictos como lo que en este momento está pasando. Sí, bueno, y eso sin contar todos los despliegues asociados al mar de China y todo lo que significa eso. O sea, Estados Unidos no tiene capacidad de estar en tantas partes a la vez, con una protección militar a todas esas zonas de interés para ellos. Aún, te digo, aún cuando su capacidad sigue siendo la mayor en el mundo, por mucho que China se está tratando de ponerse a la altura, sí, las posibilidades que tiene Estados Unidos de estar globalmente, sí, lo tiene, pero lo que no tiene es la capacidad de Mm. soportar dos guerras o ya una respecto al tema, aun cuando dijéramos la guerra de Ucrania, no es, imagínate los costos que serían al estar directamente participando, pero sí la manera como apoya a Ucrania y es la queja que tiene Zelensky ahora, oiga, ¿por qué nos están dejando? Pero al final de cuentas la cartera se está achicando y se empezaron a ir fondos para Israel. Entonces, el tema de política exterior creo que es lo que va a mandar el 2025 respecto al posicionamiento que quiere los Estados Unidos seguir jugando en ese proceso de posicionamiento global. Sí. Guillermo, ¿qué nos podrías tú comentar respecto a un debate que se ve de acá, por lo menos entre lo que nos dedicamos a estos temas? ¿Rusia es realmente el enemigo de Estados Unidos? Porque hay dos grandes posiciones. Uno, de que se ha convertido a Rusia dentro del establishment de Estados Unidos como un enemigo similar al que lo era la Unión Soviética en aquel minuto, negando de que Rusia hoy día cerró el paréntesis de la Unión Soviética y está conectada con su identidad cultural tradicional, Mm. ¿no es cierto?, zarista, de todo lo que fue el imperio ruso anterior. Y hay otros que dicen que no, Rusia es distinto, es diferente, pero no es el enemigo. O sea, hay que saber convivir con Rusia. Rusia no es un vecino fácil, no es un actor fácil de poder llevar, pero eso no quiere decir que sea el enemigo. Y hoy día, bueno, esta distinción es importante porque si usted toma la primera de que Rusia es el enemigo, la OTAN hay que fortalecerla, porque la OTAN sería la que tiene que enfrentar a Rusia. Si usted toma la segunda opción, quiere decir que requiere una OTAN disuasiva, a lo más, pero no con capacidad ofensiva evidente como tiene ahora. ¿Cómo se ve ese debate en el interior? Porque eso hay diferencia entre Departamento de Estado, entre Departamento de Defensa y el Pentágono. Sí, mira, esto que tú estás diciendo es muy importante porque vemos que en este tiempo se jugó el primero. Así es. Evidentemente hubo un posicionamiento de la OTAN, hubieron la entrada de los países que siempre habían sido neutrales, están empezando a darse, lo que quiere decir que tiene que haber un incremento en cuanto al gasto de defensa por los estándares que la OTAN exige a sus aliados, a los que ingresan. Entonces se está jugando la primera y creo yo que en este tiempo, respecto a cómo se mira la política en los Estados Unidos, los líderes europeos deberían estar ya jugando, digamos, haciendo sus escenarios prospectivos. Tú que eres un Ujú. especialista en eso, ya deberían estar teniendo sus escenarios prospectivos. ¿Qué va a pasar en el 2025 si el 20 de enero toma posesión Donald Trump? O sea, va a haber un cambio que si Europa no está preparado, Europa va a sufrir ese cambio de lógica en la política exterior, entendiendo lo que Donald Trump desde sus 4 años en su relación con Rusia y ahora lo que dice es Rusia no es el enemigo, o sea, Rusia no es el enemigo y es lo que en sus acciones él trató de vender y es lo que los demócratas le tratan de señalar, porque Biden en sus últimas intervenciones lo que ha dicho es en su política exterior
Trump quiere dejar que Putin haga lo que se le dé la gana. Y no es eso. Y a mí me parece que si vamos a la interna misma de lo que pasa en Ucrania, no es que él quiso hacer lo que se le diera gana. O sea, si uno quita los antecedentes históricos, culturales, políticos de lo que está en medio de ese conflicto, uno se da cuenta que no es simplemente hacer lo que le dé la gana, pero era evidente que a este lado de Occidente, que se estaba jugando por la número uno que tú dices, le convenía hacerlo y es lo que se está jugando, pero ¿cuál es el problema en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que está cambiando a la 2 y acepta la narrativa de Donald Trump? Es que estamos gastando demasiado dinero. O sea, Estados Unidos está jugándose a una hipótesis, a un escenario que lo está desangrando, que ya la gente lo está sintiendo en el bolsillo. Y cuando escucha a Donald Trump que dice en las 24 horas antes de que termine mi primer día, yo pongo fin a ese conflicto y también al de Israel, los bolsillos de la gente hablan más que su corazón o su razón, Porque pensándolo de esa manera. Digo, lo tiene que ser en relación a esos dos escenarios que tú muy bien mencionas respecto a lo que esto puede incidir en la intención del voto de los estadounidenses. ¿Cómo ves tú la posibilidad de una guerra nuclear? Porque finalmente Putin, entre Putin, la OTAN y el gobierno de Estados Unidos, finalmente, bueno, y con Macron de por medio, porque Macron fue el que finalmente pulsó el primer botón de alerta, anunciando de que iba a mandar hay que mandar soldados a Ucrania. Y ahí Putin respondió, pero finalmente eso se transformó en que digamos, en el discurso a la nación que da Putin en el Parlamento ruso, dice todo lo que tiene y da a conocer cuáles son las líneas rojas que podrían llevar a un ataque nuclear táctico. Es tan real porque finalmente hay un escalamiento, digamos, pero la realidad sería tan así. Mira, es evidente, las narrativas han incrementado y pueden incrementar más. Yo creo, desde mi punto de vista, que todos saben que es un pierde-pierde. O sea, en el momento de haber un toque al botón, pierde todo el mundo. O sea, y creo que al final la narrativa la tiene que jugar el que tiene lo que tiene. Y hay que entender que Rusia es la mayor bodega de armas nucleares. Entonces, él la tiene que jugar, entendiendo que él sabe que si llega a tocar eso sería una situación extrema. No se puede descartar, pero yo creo que en el corto y mediano plazo yo lo veo lejano respecto a lo que puede dar. Máxime si en el 2025 tenemos a un presidente Donald Trump sentado en la Casa Blanca, entonces creo que ahí volvería nuevamente a bajarse a la narrativa que se tuvo en los 4 años de Donald Trump. Pero Mm. sí, o sea, evidente, habiendo tanta arma nuclear en manos de los rusos, los que tienen que tener la narrativa disuasiva de lo que tengo y lo que puedo usar son ellos. Y es evidente que en este momento Occidente y Europa lo tiene que usar para seguirse fortaleciendo. Creo que es un buen momento para que ellos digan fortalezcámonos ahorita antes de que llegue Donald Trump, porque llega Donald Trump, nos va a quitar le va a quitar, va a bajar la intensidad de las narrativas y vamos otra vez a estar como estábamos antes. Pero sí, o sea, es evidente que mientras no haya un desarme nuclear Ujú. completo, total, los que tienen armas nucleares están a un teclazo de armar una grave situación que creo yo que sería global y que al final la manera como una política exterior y otra de Estados Unidos lo maneja y es lo que las narrativas nos permiten escuchar. Digamos, ¿cómo ves tú la OTAN? Porque yo he escuchado, y creo que los dos tenemos amistades similares, digamos, desde el interior de la Unión Europea, están tanto molestos con la OTAN y con Estados Unidos porque los colocan en una situación. Alemania hoy día Mm. está realmente bastante complicada, para qué hablar de Francia, para qué hablar de varios otros países. Digamos, la OTAN sobrevive después de este conflicto porque más allá de que se ha incorporado Finlandia, Suecia, etcétera, ya que se está ampliando, lo que ha quedado en evidencia es que los países europeos
eran demasiado dependientes en todos los ámbitos, pero en el ámbito de defensa eran particularmente dependientes de Estados Unidos hasta el día de Mm. hoy. Pero sin embargo, Alemania ha aumentado casi el 5% del PIB, la inversión en defensa, una cosa inédita, que jamás, o sea, y que jamás había hecho. Y lo propio está haciendo Francia, Italia, digamos, y varios otros países. Digamos, la OTAN sobrevive, o sea, ¿cómo está la relación entre cómo va a quedar la relación entre la Unión Europea y la OTAN? Porque cuando uno habla de la OTAN, la dice es Estados Unidos. Sí, mira, es evidente y por eso mi mención de qué va a pasar en el 2025, porque es, ya esta narrativa desde Obama la empezamos a escuchar, o sea, Mm. a los europeos háganse cargo de su defensa, porque para nosotros nos cuesta mucho y cuando estuvo en los 4 en la administración Donald Trump hubo mucho énfasis, sobre todo por la disminución de todo tipo de conflicto que Donald Trump sabe para que pueda haber First America, para que haya esa recuperación económica, no puede haber un drenaje tan grande en el tema de defensa, entendiendo que como parte de ese proceso productivos, si lo quieres ver así, las empresas de defensa para Estados Unidos han sido una buena dinámica económica, pero Así al es. final lo que quiere Donald Trump dice, no dependamos de esa dinámica económica, traigamos lo que se ha ido a China y otros aquí, creemos una nueva lógica respecto a la economía misma, a lo financiero, a la parte impositiva, usemos a vecinos. ¿Para qué? Para quitar justamente esa dependencia. Recordemos que para la pandemia, en el momento decisivo del uso de los recursos médicos, se dieron cuenta que el 87% de dependencia estaba sobre China, sobre esos productos. O sea, eso Mm. le puso a él una razón muy grande. Entonces, yo sí creo que la situación Unión Europea, OTAN, va a verse impactada. Y como te mencionaba, Mm. si ellos no tienen ya algunos escenarios, ¿cómo puede ser esta lógica, esta relación? ¿Cómo se van a relacionar al interno, la relación con Estados Unidos y la relación misma? ¿Qué pasa si se corta el conflicto, si se para? Lo que Rusia les está haciendo ahorita es un flaco favor en fortalecerlos, como tú dijiste, que Francia, que Alemania estén poniendo esta plata para la defensa. ¿Cómo va a quedar? O sea, puede ser que quede fortalecida la OTAN por un tiempo, puede ser que la OTAN quede en evidencia respecto a que no es necesario un presupuesto tan grande de defensa si logramos entrar en un proceso, no de paz completa ni de paz total, porque no se lograría, pero sí de bajarle a las intensidades. Y yo, desde mi punto de vista, creo que la política de Donald Trump, la política exterior de Donald Trump, va a ir jugando eso, va a ir bajándole la intensidad, porque si no, no puede lograr ese proceso en traer las inversiones de regreso a los Estados Unidos y no quedar amarrado con el tema de los presupuestos de defensa que son bastante altos. Con lo que tú me dices, casi cabe de cajón de que lo que estaría dentro de tu análisis y dentro de lo que en parte propone Donald Trump es que el orden mundial debe ser multipolar. O sea, decir no, multipolar con las influencias propias de cada uno de los grandes actores. Digamos, es así como lo digo, ¿no? Y entendiendo una cosa, que lo que dice él es que Estados Unidos debe ser Estados Unidos. Relacionémonos, pero Estados Unidos es Estados Unidos. O sea, eso sí, por eso su tema First America es primero nosotros y relacionémonos, pero los que tenemos que posicionarnos somos nosotros. O sea, eso sí no se le quita en el tema de la política exterior, porque él dice que por ese tipo de política exterior de los demócratas ha perdido su influencia como debe de ser, y por eso lo que él quiere es volverlo a poner en el tapete. Sí, multipolar, y como ha venido siendo este proceso más o menos, sí, sin lugar a dudas, por su relación también con Rusia, con China, Mm. pero lo que él dice es mantengamos a un Estados Unidos como se merece y como debe ser por lo que somos, dice Donald Trump. Sí. Oye, ¿cómo ves a India? India acaba de firmar un acuerdo, digamos, importantísimo con la Unión Europea, pero a su vez también tiene lazos importantes con China, para que hablar Mm. con Rusia. Es un actor que no está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tiene el conflicto, yo diría, uno de los conflictos más preocupantes en toda la zona de Cachemira, con Ah, Pakistán, y con China, que es una zona caliente. O sea, de hecho, ha movilizado tropas indias a toda esa zona últimamente, y últimamente estoy hablando de última semana.
Eh, ¿cómo ves tú a India en esta ecuación mundial? Yo pienso que en ese tablero de ajedrez que es la geopolítica, China, perdón, India, sin que haga tanto aspaviento, se ha ido posicionando en medio de sus problemas internos que al final, cuando tú lo miras, Guillermo, todos tienen problemas internos. Lo que pasa es que China Mm, tiene un gobierno tan totalitario que lo puede manejar de una manera diferente como lo puede manejar Estados Unidos o la misma India. Yo pienso que el posicionamiento de India en todo sentido, en lo tecnológico, en lo económico, en lo militar, no en el nivel todavía de China y Estados Unidos, pero India en el futuro cercano va a ser un alfil, por decirlo así, todavía no llega a jugar como reina o como rey, pero China va a ser India va a ser un alfil muy importante respecto a cómo se va a equilibrar, veámoslo de esa manera, ese tablero de ajedrez. Desde mi punto de vista, cuando se ponga en práctica una política Donald Trump, si él gana y toma posesión el 20 de enero, el posicionamiento de India respecto a la visión que él tiene va a ser más relevante de lo que es ahora. Si ganara para mí Joe Biden, seguiría siendo igual porque al final la política exterior de Biden es un poco indefinida respecto a lograr equilibrios. Donald Trump sí ha sido muy claro al respecto como mencionaba, de bajar mm, intensidades de conflictos, pero jugar equilibrios que no, yo no creo que busquen la paz total, pero sí le van a dar, le va a dar un mayor protagonismo a India sin lugar a dudas. O sea, mm, recordemos que es ya el país que tiene más habitantes en el mundo, que tiene sus conflictos que tiene, pero cuando uno mira sus crecimientos económicos, su posicionamiento mm, militar, tú te das cuenta que no puede ser tomado a la ligera. O sea, va a exacto. jugar en ese tablero de ajedrez como un alfil muy importante en los próximos 5, 10 años. Vamos a empezar a ver, como tú mencionaste, esta alianza que se hizo con la Unión Europea, no lo van a poder dejar fuera del tablero y sí, va a ser un aliado muy Mm, interesante y que lo van a querer tener de su lado. Entonces, no hay que dejar de lado este crecimiento y este posicionamiento que la India va a tener. Sí, lo que tenemos que esperar es que sus conflictos internos no la implosionen, como puede ver también Estados Unidos, que esa es otra preocupación mm, en el tema de Estados Unidos, es la inseguridad, una inseguridad que no se juega solo en el tema puramente, mm, esa sensación de seguridad desde lo que conocemos seguridad pública, sino ujú. esa sensación de la pandemia interna sobre el uso de fentanilo y otra serie de cosas, que ese es el problema interno que puede hacer implosionar a los Estados Unidos. Entonces, cada uno tiene sus problemas internos mismos, pero regresando al tema India, si India sabe equilibrarse internamente respecto a estos problemas, va a Ujú, ser un alfil que va a estar sentado. Y yo no dudo, yo no sé qué opinas tú mm, respecto a la modificación que va a tener que hacerse en el Consejo de Seguridad. Yo pienso que este tema, aun cuando la fuerza que tiene China y los Estados Unidos de decidir si habrán más actores teniendo o derecho de veto o que ya no haya nadie con derecho de veto, la India va a ser uno de los países que seguramente quiere estar sentado en eso y va a empezar a empujar ese proceso. no, yo también creo lo mismo. Ya despejaba el tema eleccionario en la India y una vez conocido qué es lo que sucede, lo más probable es que a nivel global, y yo creo que va a contar con el apoyo de Rusia y China, para que la Asamblea General, Mm. efectivamente, en septiembre de este año, vote la incorporación de India al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho a veto, tal cual pasó en su minuto, años 70, con China. Recordemos que China no era parte del Consejo de Sí. Seguridad. Y en la Asamblea se vota y se le da esa categoría. Ahí estamos hablando de la administración Kissinger-Nixon. Ese Nixon, precedente, perdón que te interrumpa, ese precedente que tú dices, ese hace que el tema mismo de India y otros dos o tres pueda ponerse en la mesa. Porque si ya hubo un precedente que no fue el original, sino un precedente tal como China le hace un precedente que si no es en esta, porque todavía la fuerza de esta administración va a pesar mucho
en la Asamblea General 2025, si estuviera la administración Trump en el mandato, sí creo yo que se jugaría más fuertemente de lo que ya va a empezar en esta Asamblea General a sentirse. Ahora, tenemos elecciones en Rusia que no tienen mucha novedad. Este fin de semana, de hecho, entre el 15 y el 17, se hace la votación en Rusia. ¿Ya? Tenemos Putin, o sea, vamos a tener Putin para 6 años más. ¿Ah? Y lo que se ve es que no hay reemplazante de Putin, no hay Mm. delfín, no, y eso es complicado. ¿Cómo se ve la situación, digamos, de Rusia a futuro? Mira, yo pienso que al final el tema mismo del posicionamiento de Putin, creo que no hay ningún cambio porque al final se entiende que es una, no sé si, no sé cómo le podría llamar, qué palabra utilizarías tú para ver a un Putin sentado, una monarquía democrática al estilo ruso, pero al final creo que no genera ninguna sorpresa su posicionamiento. Es ¿No? evidente que no es tan totalitario como China, pero sí, todavía Rusia tiene estos sistemas que se heredan de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del cual Putin era Putin creció con todo esto, sabe manejar sus cartas en eso Mm. y creo que por futuro no cercano, sino mediano, tendremos a un Putin dirigiendo Rusia. No sé. Fíjate que lo que tenemos que entender también es en base a las experiencias que vemos en otros países, qué tanto le conviene a Rusia, a una Rusia sin Putin, si a Occidente le conviene una Rusia sin Putin. Así Digo es. esto pensando en una Yugoslavia sin Tito, en una Libia sin Gaddafi, digo, en un Irak sin Saddam Hussein, no estoy diciendo que eran los mejores, pero Sí. cuando vemos lo que pasa después, uno puede pensar era mejor que estuvieran ellos, porque al final de cuentas era un autoritarismo controlado, pensando en otras culturas y que a veces uno no Ujú. lo puede entender, pero pensemos desde Occidente, ¿le conviene a Occidente buscar una Rusia sin Putin? Y que yo pienso que los Estados Unidos lo analiza y lo siente cerca por lo que le pasó en Libia, sin lugar a Mm. dudas. O sea, Mm. ese error craso en la administración Obama de la mano de Hillary Clinton Mm. lo puede ver ahora. Entonces, hay que ponerlo en el tapete. No estoy diciendo que se vale tener autoritarios y que se Ujú. vale hacer lo que se quiera. Lo que tenemos que entender es que las democracias occidentales a las cuales nosotros estamos acostumbrados, creemos y somos valedores de las mismas, pues hay lugares del mundo que no conocen de esas situaciones y que es preferible mejor por la integridad misma que se puede tener, que estén jugándose de esa manera y no lo que vemos en los ejemplos que puse. Entonces, Mm. aquí la pregunta que podría quedarse en el tapete de mi querido amigo es, ¿valdría una Rusia sin Putin o conviene al mismo juego, este juego internacional de relaciones geopolítico, que haya una Rusia con Putin? Digo, lo dejaría porque no tengo una respuesta como muy clara también, pero yo creo que en este momento sí es conveniente una Rusia con Putin. Sí, yo también creo que es el interlocutor que Occidente necesita y con el cual ella es creíble. O sea, porque uno de los principales problemas de personas que manejan países de esta naturaleza es la credibilidad. Y Putin, yo diría que la tiene, pero Más allá que sea una credibilidad que pueda tener pero sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, mm, se le cree lo que él hace y su manera de ser, sí, o sea, hay una sí, credibilidad en el Putin que necesita Occidente para Rusia. sí. Ahora, ya vamos a cambiarnos, vamos a irnos hacia el Caribe, pero en un contexto más grande de América Latina. Bueno, yo creo que tanto tú como todos los que nos siguen han visto lo que ha pasado en Haití. En Haití, diría yo, estado fallido queda corto ya, o sea, es más que estado fallido. Pero quisiera colocar que quiero que abordemos Haití, pero colocar en el centro un elemento común que afecta a otros países de América Latina. Perdón, y que es el hecho de que el levantamiento en Haití empieza en las cárceles. ¿Ah? Qué sé yo, el de Ecuador empezó en las cárceles.
El de Rosario, en Argentina, donde está el debate acerca de si se llevan militares o no. En este minuto está la Gendarmería, está la Policía Marítima, todavía no está claro que vayan militares. Empezó en las cárceles. Los Sí. problemas, digamos, con el Tren de Aragua, empezó en las cárceles de Venezuela. Que se- en Colombia también. Es decir, acá en Chile se está discutiendo como la cantidad de bandas que son manejadas de las cárceles. En cada uno de estos países, finalmente, termina en una ola de violencia y homicidios, y de cuestionamiento al sistema político impresionante. Empecemos por Haití, porque Haití hoy día está en una situación deplorable, y yo insisto, mucho más allá de un estado fallido. Mira, yo pienso que, fíjate que yo seguro, cuando empezamos a hablar, dije, tenemos que hablar de Haití, pero una cosa es hablar de Haití sin conocerlo y otra cosa es hablar de Haití conociéndolo. Y en eso te digo que pocos analistas tenemos la oportunidad, como tú y yo lo tenemos, ¿Eh? de haber estado en Haití, de haber llegado tantas veces en Haití en año y medio, de haber trabajado con el gobierno, de haber sentido lo que es Haití y ver algo pues que evidente no ha habido una solución desde el 2015-2016 que nosotros estuvimos, pues era evidente que una ingobernabilidad, porque te acuerdas cuando nosotros hablábamos de estado fallido, saltaban todos, no, no somos un estado fallido, Exacto. y yo aprendí a ese respeto y esa situación que tienen los haitianos, pero sí, evidentemente el hecho mismo que la renuncia ayer antier del primer ministro, creo que fue presidente, no sé quién de los dos, venga desde la demanda del líder de los mareros, de las bandas. O sea, tú dices, bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando? Digo esto porque es lo que comparado y que no se puede dejar de hablar cuando tocamos el tema que desde las cárceles empiezan a generar estos procesos de ingobernabilidad, de inseguridad, lo tienes que comparar con el modelo que implementó Bukele. O sea, no se puede dejar de pensar en todos estos temas que está pasando que ver el tema Bukele. O sea, Bukele lo que hizo es que hizo una cárcel de alta seguridad, metió a todos ahí y cuando vemos el desarrollo mismo del Salvador con sus subidas, bajadas, situaciones de derechos humanos, no estoy diciendo que esa es la mejor solución, pero sí lo tenemos que ver porque Haití, cuando nosotros vemos que la ingobernabilidad, ya ese proceso de llamarlo Estado fallido, viene desde las cárceles. Tú te das cuenta, mi querido amigo, lo fallido que ha sido desde el gobierno el manejar la temática de seguridad misma en su, en Sí. su, en su total integralidad, como el tema de sentarse a ver las cosas de una manera. Nosotros venimos hablando más yo que tú, pero yo vengo hablando de este proceso que está viviendo Argentina. Manda o no manda las Fuerzas ¿Mm? Armadas, manda o no manda. Por favor, creo yo, y lo que he venido yo desde el Security College manejando, el modelo que tenemos de seguridad y defensa en América Latina dejó de ser vigente. Ese modelo de hace 30 años, Ah, seguridad por un lado, defensa por otro lado, muy doctrinal puede ser, pero no nos alcanza ya y podemos ver en el escenario cómo México lo hizo. México, las Fuerzas Armadas son las que se encargan del tema del narcotráfico. Como en El Salvador, el tema que hizo Bukele lo hicieron con las Fuerzas Armadas. Como la irrupción en las favelas las hacen las Fuerzas Armadas. A mí me parece que lo que evidencia esto, mi querido Guillermo, es que los políticos no se han hecho cargo del tema de seguridad y defensa como se tienen que hacer cargo. Es poniendo en la mesa, señores, el modelo que traíamos es un modelo rebasado. sí. Veamos el futuro y empecemos a trabajar en un modelo, como me dijeron a mí en Perú hace 4 o 5 años cuando empecé a hablar de esto, pero usted cómo se le ocurre si las Fuerzas Armadas son fundacionales del Estado también, pero el Estado tiene 250 años y la evolución de los modelos de milicias tiene miles de años. Entonces, ¿no será que en este tiempo en América Latina tenemos que hacer un paso respecto a
este cambio de lógica del modelo de seguridad y defensa. Pongo esto para volver al tema de Haití, diciéndote lo que te acuerdas, lo que tuvimos que vivir en el tema de Haití respecto a que la Constitución todavía hablaba de Fuerzas Armadas, pero la comunidad internacional le quería quitar esa lógica y logramos entender respecto a lo que debería tener Haití. Y lamentablemente no se pudo hacer, que eran unas fuerzas híbridas y que no se pudo hacer, pero lo logramos hacer en el diseño, en la política, en el libro blanco de seguridad y defensa para un desarrollo económico y social de Sostenible. Haití. Sí. Se logró hacer, de que no se pudo hacer es otra cosa, pero creo que también, pongámoslo en la mesa, y no sé qué piensas tú, creo que la comunidad internacional se desapegó, se desentendió de Haití. O sea, yo creo que en los últimos años no quiere decir que la comunidad internacional tenga que solucionar Haití. Yo estoy en contra de esto y lo vimos también contigo allá. No es la comunidad internacional, porque lamentablemente la comunidad internacional ha tratado de imponer modelos que no funcionaron. Contigo hablábamos que si en los modelos de policía que han tratado de implementar en Haití, esa plata se hubiera agarrado toda, hubiera funcionado para hacer una cosa extraordinaria, pero como cada uno llegaba a imponer un modelo, no se hacía nada bien y nada que tuviera una constancia en el tiempo. Entonces, ese problema de Haití, yo lo veo preocupante aún más también porque cuando lo ponemos en vista en América Latina es qué va a pasar con este tema en América Latina respecto a que no se puede poner, digamos, un alto, y lo vemos en Ecuador. Si tú te das cuenta, ¿qué está haciendo Ecuador para tratar de lograr una atención en las cárceles? ¿No será que está aplicando un modelo Bukele? Sí, no, efectivamente, no cabe la mínima duda que intenta. Pensando en eso, entonces el tema Haití pone en la mesa cómo la gobernanza de un país, o sea, la viabilidad, ni siquiera la gobernanza, la viabilidad misma de un país para no llegar a ser Estado fallido, está en el mal, no mal, pero en no saberse hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo en el tema de seguridad, en no poner en la mesa temas que para el futuro es peor no hacerlo ahora que hacerlo después, o evidentemente un presidente como México no quisiera poner en la mesa esos temas porque para abrirse otro tema con las Fuerzas Armadas no le conviene en su gestión de gobierno, pero creo que América Latina está frente a tiempos en los que hay que evaluar los modelos de seguridad y defensa y poder empezar a diseñar un modelo que le permita cambiar las lógicas para hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo, y que entonces veamos a Haití con mayor preocupación, le prestemos una mayor atención al por qué ha estado Haití. Tú y yo sabemos muy bien estos procesos, pero ¿por qué no le prestamos una mejor atención a Haití como le tenemos que prestar? No, yo diría, urgente e imperativo poder hacerlo. Ahora, yo Claro. tiendo a pensar de que en el caso de Haití la decisión va a tener si se aplica el capítulo 7 o no, o sea, vale decir, Ah, lo cual sería penoso, pero yo creo que necesario. Pero si no hay una estrategia, como tú bien dices, al lado de eso, va a ser insuficiente, o sea, tal cual. Nosotros lo vivimos allá, digamos, colocar de acuerdo a toda una serie de estamentos, ¿ya? Pero eso después fue, no. mira, eso, y perdón que te interrumpa, eso que tú dijiste, creo yo que al final no, nosotros no escribimos algo para evidenciar qué se logró en Haití al poder sentar en las mesas a gente que yo creo que ni ellos mismos creyeron que se pudieran sentar, y que durante 6 meses hubieran mesas de trabajo a mí me impresionó siempre que hubiera una representación no solo de Puerto Príncipe, sino de muchos lugares fuera de la capital, y cómo lamentablemente la misma comunidad internacional vio con recelo ese proceso porque no era de ellos. Digo, Sí, po. no era de ellos el proceso, lo vio con recelo, lo hizo a un lado, no los ayudó a ponerlo en práctica, y vemos lo que Haití tiene, porque podemos poner en vigencia el capítulo 7 3, 4, 5 veces, Ujú. pero si no hay una estrategia real para poder ayudar a Haití,
vamos a tener Haití para largo y con la preocupación de República Dominicana también, que es Así es. increíble cuando se termina el año pasado el libro de República Dominicana, la política de seguridad y defensa. República Dominicana comete el mismo error de no ver el tema Haití de una manera diferente, sino verlo siempre como Una un amenaza. tema solamente de invasión. Entonces, tiene mucho parecido, no quiero hablar mucho ya Sí. pero tiene mucho parecido a no hacerse cargo la comunidad internacional de Haití como se tiene que hacer cargo. Oiga, mi querido amigo, han pasado la hora. Digamos, eres bueno para conversar, ¿eh? Por si acaso. No, no sé por qué tú y yo siempre conversamos. Nah, Vamos a bueno, tener que hacer una serie. no, me parecería digamos, sensacional, así que vamos a estar mucho más, más frecuentemente conversando, porque nos quedó en el tintero, digamos, y eso para capítulos aparte, eso lo conversamos al inicio, ya, Colombia, qué sé yo, Argentina, México. México, que hay elecciones, Chile, otro país, o mi país, que si yo, tenemos Ecuador, que ya lo mencionábamos al pasar, Perú, que está ahí en el limbo, ya, que si yo, Hay que hacer un programa solo de América Latina para no desviarnos hacernos un programa solo sobre América Latina. bueno, quedamos comprometidos con eso, mi querido amigo. Que si yo, estaremos conversando sobre América Latina en el futuro. Muchas gracias por tu tiempo y disposición, y las buenas ideas que nos han dejado y los temas de conversación, que son temas de conversación que le entregamos a todos los que nos siguen para que este fin de semana converse con sus hijos, con su familia, con sus amistades, con sus redes. Porque, digamos, conversando y entendiendo lo que pasa en el mundo, entendemos también lo que pasa en nuestros respectivos países. Y Mm. eso es importante porque, no se olvide, las cartas sobre la mesa, nosotros estamos en la idea de que el diálogo fortalece la democracia, fortalece la ciudadanía y fortalece la posibilidad de que todos participemos para estar en un mundo con mayor armonía. Mira, me salió verso sin ningún esfuerzo antes del almuerzo, ¿viste? Entonces, así que, así que nos vemos la próxima semana, que esté muy bien. Chao, Guillermo, muchas gracias por tu Chao, mi querido participación. amigo, un fuerte abrazo para todos.